Hermanos, Dios les bendiga en este día de Instituto Bíblico. Bueno, vamos a comenzar esta clase de la materia la Epístola a los Romanos. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Oh Dios, gracias porque nos permites vivir primeramente para tomar un poco, Señor, de ese tiempo de nuestra vida, dedicarla a ti. Que, oh Dios, sabemos que nada que lo que dedicamos a ti es en vano y que, Señor, tú nos sigas enseñando más y más de ti, Señor, en estos momentos. Gracias, oh Dios. Rogamos de tu gracia y de tu sabiduría para cada uno de nosotros. Que, Señor, las cosas que aprendamos el día de hoy, esas cosas bajen a nuestro corazón y, Señor, nos cambien y nos hagan más como tú. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar esta clase número 2 de la materia La Carta a los Romanos, en el trimestre número 3, trimestre número 8 generalmente, ¿ok? Bien, entonces sí, estamos en el capítulo 8, nos quedamos ahí en el capítulo 8, y vamos a comenzar en este verso, el verso número 2. Verso número 2. Ahí vamos a comenzar y vamos a estar avanzando. Bien, dice allí la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Bien, contexto de este pasaje. Venimos del capítulo 7, donde Pablo empieza a argumentar que somos creyentes. Sin embargo, el creyente ahora está enfrascado o está en una lucha, ¿okay? En una lucha donde en su corazón él ya quiere hacer lo bueno y sabe lo que debe de hacer, ¿okay? En su corazón él sabe lo que debe de hacer y él quiere hacer lo bueno, pero no está en él, o sea, no está en sus miembros hacerlo. Es decir, hay otra parte en él, que su carne es la parte de sus miembros donde los miembros quieren ir en contra de, esa parte. Él está luchando y a veces falla, ¿ok? Y ahora en el capítulo 8, también en el capítulo 8 que ahora estamos analizando, nos hace ver la posición en Cristo. O sea, que a pesar de que estamos luchando contra el pecado, que a pesar de que estamos luchando contra el pecado, también hay que decir que en esa lucha contra el pecado tenemos la victoria. ¿En qué sentido la victoria? Bueno, en que pues la salvación no depende de nosotros, hermanos. La salvación no depende de nosotros, o sea, no depende de que este día sí te hayas portado bien o no. No depende de eso. Depende de Dios mismo. Entonces, esto hace referencia al versículo 2 a lo que Pablo menciona en el capítulo 7, donde él hallaba dos leyes en sí mismo, donde su corazón quería seguir a Dios, pero había otra ley en sus miembros que iba en contra de la ley de su mente. La ley del espíritu, Pablo lo toma como aquel ave que rompe la ley de la gravedad al mantenerse en el aire. Aunque es más pesado que el aire y por lo tanto la gravedad lo atrae hacia el centro de la tierra, cuando el ave extiende las alas vence esa ley. Entonces, así también el cristiano vence la ley del pecado que está en sus miembros por una ley superior, la ley del espíritu. Por eso dice ahí, porque la ley del espíritu. ¿Cuál es la ley del espíritu? La ley del espíritu es el nacer de nuevo, o sea, el andar ya en los mandamientos de Dios, el tener un corazón sometido a la palabra de Dios. Esa es la ley del espíritu. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Esa ley donde los miembros quieren ir tras aquello que a Dios no le agrada. Esas ambas leyes que ahí están. O sea, una ley, hermanos, es algo que no se puede cambiar. O sea, es algo que es así o sí. O sea,
que, por decir, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica. O sea, hay leyes que no se pueden cambiar, hermanos. O sea, así son, así están impuestas y una ley así se estipula y siempre va a ser de esa manera. ¿Okay? En Juan capítulo 6, versículo número 63, dice lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el creyente, al nacer de nuevo, ya es librado de la ley del pecado y ahora vive bajo otra ley superior, la ley del espíritu. El pecado hace que no podamos llevar una vida sin pecado totalmente, pero ahora soy libre para acercarme a Dios y agradar a Dios. Es decir, antes esa ley del pecado, hermanos, subyugaba a las personas o nos subyugaba a nosotros y nos hacía ir tras las cosas que no convienen. ¿Okay? Eso es lo que ocurría. Pero ahora, estando en el espíritu y habiendo nacido de nuevo, entonces esa ley es quebrada por una ley superior. ¿Cuál es la ley superior? La ley del espíritu. ¿Ok? Seguimos allí. Romanos capítulo 8, verso número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, parece aquí un trabalenguas, pero hay que leerlo a ver en otras versiones, traducción viviente. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué es lo que la ley no podía hacer? Él envió a su hijo propio, o a su propio hijo en su cuerpo, como el que tenemos nosotros pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Sí? Lenguaje actual de ese pasaje. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Okay? Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Permítanme. Dios envió a su hijo, o a su propio hijo, y lo envió tan débil como nosotros, hablando de la carne, ¿ok? Los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, así que por medio de él Dios destruyó el pecado. Ok, voy a explicar un poco a qué se refiere Pablo en este pasaje. Aunque el Señor hubiese esperado 10,000 años, hermanos, el hombre jamás hubiese podido agradar a Dios, por cuanto la ley es espiritual y el hombre es vendido al pecado. ¿Ok? O sea, es decir, ¿qué es lo que la ley de Moisés no podía hacer? Bueno, no podía darnos las herramientas para nosotros vivir para Dios. Nos decía las pautas, ¿okay? Nos decía lo que a Dios le agrada y que Dios se enoja con XY cosa que el hombre hace, pero no nos daba ese poder para poder nosotros vivir agradando a Dios. ¿Okay? Y así Dios esperara 10,000 años, el hombre jamás hubiera podido agradar a Dios. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, las tentaciones, Señor, hermanos, fueron en su cuerpo, o sea, en su carne, fueron hacia su carne, no hacia el corazón, sino hacia su carne. Entonces, aquí podemos decir algo, que la carne en sí no es mala. No es mala, es decir, ser humano no es lo malo, porque Cristo también fue humano. Pero cuando utilizamos los miembros para pecar contra Dios, ahí sí la mente le llegan los pensamientos de concupiscencia, y entonces para llevar ese pecado utiliza la carne.
y entonces esta se vuelve pecaminosa. Es decir, tenemos el problema del ser humano es su naturaleza. Nace con eso. ¿Okay? Aquí la palabra semejanza significa algo parecido, algo que es una forma. Es decir, Cristo no era como nosotros, ¿okay? Vendido al pecado, aunque él era humano. O sea, semejante significa que él, pues obviamente era un ser humano, pero en que era distinto en su naturaleza. Él tenía una naturaleza divina. Cristo estuvo entre nosotros, hermanos, como humano, pero no era como nosotros. Y al morir él, abrió el camino nuevo y vivo para nosotros los caídos. Pero no solo esto, hermanos, sino que nuestra naturaleza, nuestra esclavitud es quitada por su sacrificio. Pero la naturaleza esa tiene que morir. Y esto esto se llama la glorificación. Nuestros cuerpos, al ser glorificados, la naturaleza es condenada y quitada completamente, es decir, destruida. Entonces, nuevamente retomamos el pasaje. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Qué? Eso es lo que es imposible para la ley. La ley lo que va a hacer es mostrarnos la debilidad, mostrárnosla. O sea, que a Dios no le agrada esta manera de vivir, esta manera de pensar, esta manera de actuar. A Dios no le agrada. Y entonces, Dios, al no agradarse de eso, pues obviamente nos dice que tenemos que morir. ¿Ok? Entonces el hombre, por naturaleza, empieza a buscar una solución, ¿no? Empieza a buscar una solución a ese problema que él tiene de condenación, ¿ok? Pero ¿qué crees? La ley no solamente te demuestra la debilidad, sino que cuando te demuestra la debilidad, enciende en nosotros ese deseo de hacer lo malo. Por eso lo que era imposible para la ley, o sea, somos débiles. La ley nos muestra nuestra debilidad, pero no solamente eso, sino que también nos incendia ese deseo de hacer lo malo. Entonces lo que hizo Dios fue que, dice la palabra de Dios, que Dios hizo una nueva naturaleza fundamentada en aquel perfecto, y ese es Jesucristo. Por eso dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, de nuestra debilidad, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, le ganó al pecado en su propio juego. Le ganó al pecado. Pero no solamente eso, sino que al destruir, o sea, al inhabilitar el pecado, entonces nosotros ahora, al nacer de nuevo, tenemos algo superior en Cristo. ¿Ok? Tenemos algo superior en Cristo. Entonces, la manera de vencer la carne de pecado no es a través de flagelar la carne o ponerla en un punto de ayunos extremos y cosas así. No, sino tiene que ver con someternos a la ley de Dios. ¿Okay? Someternos a la ley de Dios. Porque la ley, en este caso la ley normal, la ley de Dios, pues es débil en cuanto a vencer el pecado, pero la ley del Espíritu nos capacita para ir por encima de. Romanos 8:4, ¿okay? Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay varias cosas importantes. ¿Qué cosa es la justicia de la ley? ¿Qué cosa es la justicia de la ley? ¿De qué venimos hablando? Pues de que la ley era débil. ¿En qué punto? En el punto de vencer el pecado y así agradar a Dios. La ley es débil, ¿ok? Entonces, para que la justicia de la ley, o sea, venimos hablando de que Cristo fue enviado en la carne
y en ese punto de la carne venció el pecado. ¿Ok? Venció el pecado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Cristo resucitó y todo aquel que en él cree, le es imputada, ¿qué? La justicia de la ley. Es decir, eh, la ley exige que toda alma que pecare, esa debe de morir. La ley lo exige, ¿ok? Entonces, al exigir eso, eh, la gente, para satisfacer la justicia de la ley, pues cada vez que peca, tiene que morir para satisfacer esa justicia, ¿ok? Pero ahora en Cristo, esa ley es satisfecha por la fe. ¿Ok? Esa ley es satisfecha por la fe. Ahora bien, entonces una pregunta aquí. ¿Cumplimos la ley? ¿Ok? Cumplimos. O sea, cuando nos dicen, ustedes cumplen los 10 mandamientos, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es sí. Pero no como el mundo piensa. Esforzándote por cumplir y como si fuera un maratón, ¿verdad? Donde te esfuerzas para salir mejor valorado. O como si fuera una visoría, ¿no? Para entrar a algún equipo donde los hombres y mujeres se esfuerzan por un lugar. O un examen de admisión, ¿qué? Donde te esfuerzas por tener el mayor puntaje para entrar para ser admitido en ese centro de estudios. Sino que al dar el control al Espíritu Santo, este nos lleva al cumplimiento de las ordenanzas de Dios. Entonces, recordemos, hermanos, que justificación, la palabra justificación, tiene que ver también con una posición legal. Que tiene que ver con una posición legal, es decir, tiene que ver con que nosotros ya estamos en Cristo, somos delante de Dios, somos justos porque estamos en Cristo. O sea, quiere decir que ser justos no significa simplemente que Dios nos haya perdonado, hermanos. No significa solamente eso. O sea, tiene que ver, pero también tiene que ver legalmente, tiene que ver, hermanos, con satisfacer las demandas de Dios. ¿Ok? Tiene que ver con satisfacer las demandas de Dios, hermanos. Eh, en el sentido de que Él ha puesto la ley, ¿ok? De que Él ha puesto la ley y al poner la ley, esas son las demandas de Dios. Y bajo esa ley, el hombre es condenado o, pues, aceptado. ¿Ok? Y, obviamente, hermanos, cuando el hombre se enfrente con Dios en el juicio final, la medida va a ser la ley. ¿Por qué? Porque la ley es justa y santa. O sea, como lo dijimos anteriormente en los capítulos anteriores, el problema no es la ley, el problema soy yo. Ese es el problema. Ok. Entonces, en el juicio final, pues la medida es eh, la ley de Dios. Y todo aquel que no se encuentra en Cristo tiene una deuda. Que tiene una deuda que es impagable. ¿Por qué es impagable? Porque la ley es débil para agradar a Dios. En el sentido de que nos muestra nuestro error, pero no nos da la capacidad para poder agradar a Dios. Por lo tanto, es una deuda impagable. Entonces, al aparecer Cristo,
al venir Cristo a nuestras vidas, Él toma nuestro lugar, paga nuestra deuda y la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Cuál? De que todo aquel que anda en la palabra de Dios vivirá por ellas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. O sea, fíjate cómo lo dice Pablo. Ya da por hecho y da por sentado que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, da por sentado que un creyente, porque ya el capítulo 8 está hablando como que a creyentes, o sea, gente que ya ha nacido de nuevo y que ahora vive la vida nueva en Cristo. Una de las características de alguien que está viviendo en Cristo es que ya no vive bajo la carne, ya no vive en la carne, sino vive en el Espíritu. ¿Ok? Vive en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya ve ángeles y ve cosas extraordinarias y no sé qué tanto rollo. No. Sino que ahora vive bajo una ley superior. Porque ese es el contexto. El contexto es que ya hay dos tipos de leyes. La ley del Espíritu y la ley de la carne. O la ley del pecado. Que subyuga a las personas. Pero ahora nosotros estamos en una ley superior. Estamos en una ley superior. ¿Ok? Bien. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, la justicia judicial debe ir acompañada de un estilo de vida, de justicia. El nuevo corazón y la nueva mente del nuevo pacto son la base de nuestra salvación, pero el resultado no son la base de nuestra salvación, pero sí el resultado de ella. Es decir, aquí Pablo en este pasaje que estamos citando les dice aquí, sois carnales y andáis como hombres. Es decir, los corintios no dudamos que no eran creyentes. O sea, sí lo eran, pero no andaban en el espíritu, andaban en la carne. Y casi siempre los que andan en la carne, hermanos, siempre buscan una justificación a la manera de vivir que llevan. ¿Okay? O sea, llevan una manera de vivir contraria a Dios y buscan cómo justificarla. Y eso es andar en la carne, hermanos, porque siempre la carne busca una justificación. Seguimos allí porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. O sea, entonces aquí vemos dos cosas, ¿no? Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. ¿Okay? Ya vemos aquí, estamos viendo dos cosas. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Y los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Aquí la palabra pensar es la palabra froneo, que significa una orientación básica de la mente, mentalidad, procesos mentales, voluntad propios de un individuo. Ejercitar la mente hacia las cosas de la carne, o sea, es la disposición básica de la persona incrédula, es satisfacer los apetitos de la carne no redimida. Ok, entonces Pablo pone aquí por sentado que hay dos cosas: o piensas en la carne o piensas en el espíritu. O sea, esas son las únicas dos cosas en las que se puede uno basar. Creer, hermanos, que podemos vivir la vida sin depender de Dios es completamente una locura. Por gracia de Dios, Él nos ha dado una nueva naturaleza y su gracia nos lleva a ya no practicar el pecado como antes lo hacíamos. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, ahora pensamos no en agradarnos a nosotros mismos, sino en agradar a Dios, en agradar a aquel que nos ha redimido. ¿Ok? Aquí vemos un pasaje, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Otra vez, carne, espíritu. Nuevamente, aquí también carne significa la ley del pecado. Y el espíritu se le llamaría la ley del espíritu. ¿Ok?
¿Por qué se le llama ley, hermanos? Porque es algo que no cambia. O sea, es algo que sí o sí así es. O sea, las leyes, hermanos, están establecidas y así son. ¿Ok? Así son, esas no van a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? Las normas, las legislaciones. Pero las leyes, hermanos, en sí no cambian. ¿Ok? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es que es la ley del pecado. La ley del pecado. O sea, es decir, todos los que se someten a esa ley, hermanos, tienen en común denominador alguno de estos tipos de cosas. O sea, no hay ninguno, escúchalo bien, hermanos, no hay ninguno que no haya nacido de nuevo, que no tenga algo de lo que estamos mencionando aquí. ¿Qué? Tiene algo. ¿Por qué? Porque la ley del pecado lo gobierna. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora los que están bajo la ley del Espíritu demuestran ese tipo de cosas. ¿Ok? Demuestran ese tipo de cosas. Porque ya están bajo una ley superior. ¿Cuál? La ley del Espíritu. Entonces vemos dos clases de personas. Unos que son terrenales, que solo piensan en las cosas terrenales, no pueden ver más allá, todo piensan que es aquí y ahora, más lo espiritual saben que su morada no es terrenal. ¿Okay? Es espiritual. Que solo van de paso por este mundo. Por esto lo de esta vida es vanidad, hermanos. Pablo les dice a los romanos que es imposible que estén en ambos bandos. Por un lado agradando a la carne y por el otro lado queriendo agradar a Dios. Las personas, hermanos, que agradan a Dios o que agradan a la carne, más bien dicho, dan su tiempo y atención a las cosas de esta vida, excluyendo a Dios. Los que andan en el Espíritu se levantan por encima de la carne y de la sangre y viven en las cosas eternas. Están ocupados en las cosas eternas, la oración y el servicio a Dios. ¿Ok? Entonces, vivir en la carne es vivir bajo la ley del pecado. Vivir en el Espíritu es vivir bajo la ley del Espíritu. ¿Ok, hermanos? Entonces, retomo el pasaje anterior. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ok? Es decir, ahora somos hijos de Dios y estamos en una ley superior. Sin embargo, es deber del Hijo de Dios andar en el Espíritu. Y una de las cosas de andar en el Espíritu es que debemos de pensar en las cosas del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué es pensar en las cosas del Espíritu? ¿Pensar en la congregación? No. Es el pensar que, como dice el salmista, que el Señor siempre está a nuestro lado y que siempre está buscando que le agrademos. ¿Ok? Bien. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, traducción viviente, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Aquí la palabra ocuparse, fronema, significa una inclinación o un propósito.
Y la palabra vida significa la vida, la palabra zoe significa la vida de Dios. Porque la intención de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es comunión y paz. Vivir una vida sin Cristo no es vida, hermanos. Aquellos que están en el mundo piensan que el reventarse, el emborracharse, el acostarse con muchas mujeres, el tomar droga es vivir la vida. No saben que ese camino los está llevando a la muerte. Diciendo que destruir tu vida es vivir la vida. Fíjate bien cómo lo dicen. Ellos piensan que destruir tu vida es vivir la vida. Pero Dios muestra otro tipo de cosas. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Por qué dice que no es como el mundo la da? Porque la paz del mundo depende mucho de tus emociones. Y depende mucho de lo que tengas. La paz de Dios depende del Espíritu. Por eso dice ahí que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La vida cristiana, la paz depende mucho de cómo esté su relación con Dios. Depende mucho de eso. O sea, un cristiano está en paz con Dios con respecto a la eternidad, pero puede estar puede estar en enemistad con Dios con respecto a su vida cristiana. Estamos de acuerdo que la salvación ya no se puede perder. ¿Por qué? Porque no nos la ganamos. ¿Ok? Estamos de acuerdo en eso. Pero el cristiano sí puede vivir una vida miserable. ¿Cómo una vida miserable? Pues una vida donde no obtiene las bendiciones de Dios. ¿Okay? No las obtiene, o sea, no las alcanza. Y la razón por las cuales no las alcanza es porque vive una vida en la carne. O sea, sí, hermanos, o sea, quiero que me entiendan. Yo no estoy diciendo que haya cristianos que no son cristianos. No me corresponde ni a nadie le corresponde decir eso. No estamos puestos para ver quiénes sí son y quiénes no son. La Biblia dice sí que por sus frutos los conoceremos. Pero también otra cosa que dice la Biblia es que ellos van a salir de entre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son de la carne y piensan en las cosas de la carne. Sin embargo, puede haber creyentes que vivan una vida cristiana miserable. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Porque viven una vida en la carne. Y esa vida en la carne les está llevando a vivir una vida muy, muy desastrosa y sin paz. Por eso dice aquí Cristo que su paz no es como el mundo la da. Por eso dice ahí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Ok? Entonces, permítanme, hermanos. ¿Ok? Entonces, el hombre al vivir de acuerdo a su forma de pensar, hermanos, de acuerdo a vivir a su forma de pensar, le va a traer pues consecuencias muy graves, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué consecuencias muy graves? Porque al ocuparse de la carne, hermanos, al ocuparse de la carne,
ese pecado que mora en él lo va a dominar. Ya no puede ser llevado al infierno, hermanos, por dedicarse a la carne. Pero sí puede ser llevado a vivir una vida miserable. Miserable. Es decir, que no alcanza la bendición de Dios. No la alcanza. ¿Por qué? Porque vive en la carne. Es por eso que vemos a muchos cristianos hoy derrotados, hermanos. Muchos cristianos derrotados. ¿Por qué? Porque viven solamente para ellos mismos. Son creyentes, sí, pero son tan carnales, o sea, son tan llevados por la ley del pecado que empiezan a perder muchas bendiciones. Entonces, hermanos, vivir la vida cristiana es vivir una vida en el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Que debemos dedicarnos o debemos estar pensando en las cosas de Dios. O sea, yo entiendo que tienes a lo mejor muchas ocupaciones o a lo mejor tienes una carrera la cual ejerces. Está bien. Pero déjame decirte algo. Si tú te dices cristiano y tú eh, no estás abrevando en las cosas que son de Dios, hermano, tú llevas una vida miserable. O sea, tú tal vez eres cristiano y todo lo que tú quieras, pero no pasas de allí. O sea, no obtienes esas bendiciones que Dios quiere darte. No heredas la tierra prometida. Tú estás del otro lado del Jordán. Y no vas a pasar ese Jordán si tú no decides a vivir en el Espíritu. Bien, hermanos, aquí lo voy a dejar. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.